Buenas noches, continuamos con Hechos capítulo 12. Empezamos en oración. Padre, gracias por este tiempo, por tu palabra. Te pedimos que alimente nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, principalmente nuestra relación contigo, que entendamos lo que nos quieres decir a través de ella, y que busquemos de tu presencia a través de la palabra, que es Cristo en ella, en el nombre de Jesús. Amén. Hechos capítulo 12. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. En esa época los gobernantes, a los que eran detractores, los arrestaban y a veces los mataban. Y viendo que esto había agradado a los judíos, o sea, si además eso tenía un impacto de popularidad, más maltrataban a la oposición. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Casi que repetir un poco la historia de Jesús. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia oraba al Señor por Pedro, porque lo habían apresado. Estaban orando o por su ánimo, o porque clamaban su libertad, por su estado espiritual, por su relación con el Señor. Y es una invitación que nos hace en este momento la palabra a orar como iglesia, por nuestros pastores, por nuestros líderes, sacerdotes, que estén alineados con el Señor. Que el Señor les traiga consuelo en su dificultad, en sus propias cárceles, en cualquier circunstancia que estén viviendo. Tenemos que orar por los líderes de la iglesia. Que el Señor los proteja, los cuide sus familias, sus hijos. Que de cualquier situación adversa que estén pasando, el Señor sea quien los cubra y quien los cuide y quien los saque de tal situación. ¿Y de dónde parte eso? De una oración que hace la iglesia. Así que dejo esa inquietud acá, pues para los que estamos aquí, que oremos por nuestros pastores y sacerdotes. Es muy importante. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas. O sea, la probabilidad de que se pudiera volar era ninguna. Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. O sea, un guarda a cada lado dormido, él encadenado, y en la puerta otros 2 guardias. O sea, menos todavía. Este Herodes era un personaje muy particular, ¿no? Herodes no venía de Jacob, Herodes venía de Esaú. Entonces no era lo que llamaban un judío bastardo. Era edomita. No era judío como lo conocemos, o de las tribus que conocemos, de la tribu de Judá, que era la que estaba para gobernar, no edomitas. Entonces así habrán sido los favores políticos para que él terminara reinando, y los favores al César, que era quien elegía en su momento. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeciendo en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos.
Y dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, o sea, más o menos como arréglese y hagámosle. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Cuando un ángel del Señor nos levante y nos diga que lo sigamos, lo seguimos. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que le hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, lo que conocemos hoy como los anillos de seguridad, pasó 2 anillos de seguridad, más los custodios que tenía lado y lado, ¿no? Llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. O sea, cuando el ángel se aparta, entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Muchas veces el Señor hace cosas por nosotros y parece que no fueran reales, pero aquí, como dice, vuelve en sí y entiende lo que el Señor está haciendo por él. Y en muchas cosas nos toca volver en sí y entender que el Señor quiere muchas cosas para nosotros y las está haciendo. Y es lo que debemos reconocer. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. O sea, ellos seguían orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. O sea, fue tanta la alegría que salió corriendo a avisar que Pedro estaba ahí, que no le abrió a Pedro. Y ellos le dijeron: ¿estás loca? Chamuchos, si lo acaban de apresar. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. O sea, seguramente ya lo mataron. Porque en esas condiciones era imposible que Pedro se pudiera escapar de la cárcel. Y el raciocinio humano, que no está en ese momento alineado de pronto con la fe, aunque estaban orando por un milagro, y se da el milagro, no se habían dado cuenta que el milagro había ocurrido, sino que no, eso fue un ángel. Y a veces oramos de esa manera, ¿no? Como que oramos por un milagro, creyendo que el milagro no se va a dar. Igual el Señor escucha la oración. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que se callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Entonces aquí ya viene otro punto importante, es reconocer lo que Dios, lo que el Señor hace en nuestra vida. Que caigamos en cuenta que es Él el que está obrando. Y una vez eso haya sucedido, lo contamos. Es importante que demos a conocer a los demás lo que el Señor hace en nuestra vida, para que ellos también aprendan a contar con el Señor. Esos milagros, esas oraciones de las que está hablando acá. Entonces, como el Señor lo había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. O sea, ¿pero en qué momento se nos fue? Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Entonces fíjense la actitud de Herodes. Se había ganado el favor del pueblo. Estoy apresando los que el pueblo no quiere, yo tampoco los quiero.
y este se le vuela y alguien tiene que pagar el precio. Y aquí casi que queda uno como que los que actúan en contra del pueblo del Señor y están de acuerdo, así sea obedeciendo órdenes, pagan un precio. Y es la consecuencia de sus actos en contra del pueblo del Señor. Por eso tal vez algunos gobernantes que toman acciones en contra del pueblo del Señor, como no exportarles carbón desde nuestros países, eso va a tener consecuencias. Y nosotros esperamos que no sean consecuencias para todo el país, aunque Él es el que nos representa. Y algunos dirán, yo no voté por Él, pero el haber votado en blanco es haberle permitido que gobierne y nos represente absolutamente a todos, y que tome ese tipo de decisiones, sin consultarla con el pueblo. Como ondear en una de las principales avenidas de Bogotá, debajo de la bandera de Colombia, la bandera de Palestina, de Gaza, mostrando su apoyo a ese pueblo y obviamente tomando acciones en contra del pueblo del Señor. Y eso tendrá consecuencias, De ahí que nos toque orar también por nuestros gobernantes. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón. Tiro y Sidón eran ciudades que estaban costeras hacia el Mediterráneo y se consideraban ciudades fenicias. Así las habían llamado los griegos, estuve leyendo un poco, y era porque ahí se producía el color púrpura. En algunos textos dicen, ahí descubrieron el color púrpura y lo comerciaban. Y por eso los griegos las llamaron ciudades fenicias, que el fenicio, al igual que el fénix, traducen como color rojo. Y estas ciudades, dice acá, que los de Tiro y los de Sidón, ellos vinieron buscando un acuerdo con él, con Herodes, y sobornaron a Blasto, que era camarero mayor del rey. Y ese camarero mayor del rey era un cargo político pues demasiado alto del gobierno, porque en esa época los funcionarios de alto gobierno se dejaban sobornar. Entonces aquí los de Tiro y los de Sidón sobornan a Blasto. ¿Para qué? Porque aquí dice, pedían paz. ¿Por qué pedían paz? O sea, Herodes no se puede enfurecer contra nosotros. Necesitamos paz con Herodes. ¿Por qué? Aquí lo aclara. Porque su territorio era abastecido por el rey. En ese momento, estos, en algunos textos dicen palestinos, que vienen de Filistea, de los filisteos, ese territorio dependía de lo que el reinado de Herodes, o sea, Israel, les abastecía económicamente. En esa época pasaba eso, había un territorio que dependía de Israel y los abastecía, y estos buscaban paz y sobornaban al gobernante. Entonces, un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. O sea, y les dio un discurso que buscaba moverlos emocionalmente. Y el pueblo clamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. O sea, frente al discurso que daba Herodes, el pueblo decía,
voz de Dios y no de hombre. Las palabras que estaba dando Herodes, el pueblo aquí ya estaba diciendo voz de Dios y no la que usted está diciendo. Usted puede ser el rey, pero usted es un hombre. Y queremos la voz de Dios. Y si miramos cuál es el llamado de un gobernante o un rey, que hable lo que Dios quiere, que esté en sintonía con Dios. Y nosotros, como creyentes, debemos estar muy pendientes de los discursos de nuestros gobernantes para poder decir voz de Dios y no de hombre. Queremos escuchar lo que Dios nos quiere decir y no lo que el hombre nos quiere decir. La misma palabra dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Cuando elijamos un gobernante, ese gobernante debe confiar en el Señor. Debe ser un creyente, igual que nosotros, y estar presto a escuchar lo que el Señor quiere decir a través de él, para que de esa manera gobierne y de esa manera se dirija al pueblo. Y el pueblo podrá decir, voz de Dios. Dios es el que nos está hablando. Pero aquí tenían clarísimo, por parte de Herodes y también por todas las acciones de Herodes. Herodes se había casado con 10 mujeres. Y aquí nos va a decir más o menos cómo muere. Había matado a Juan el Bautista. Había crucificado a Jesús. Había matado a espada a Jacobo, como lo vemos acá. Ya había encarcelado a Pedro para hacer lo mismo y entregarlo al pueblo. O sea, sus acciones buscando popularidad, con discursos populistas, arengando, buscando mover las emociones de la gente con su discurso y sus favores. Aquí la gente no fue tan estúpida. Y dijo, voz de Dios y no de hombre. No son propuestas de hombres, no son promesas de hombres, promesas de campaña de hombres. No somos tan estúpidos. Eso que está prometiendo y todo eso no es consecuente con lo que usted hace. Su gobierno no respalda ese discurso. Eso es voz de hombre. Queremos lo que Dios tiene que decir. Queremos la voz de Dios gobernándonos. La voz de Dios. Por eso, voz de Dios y no de hombre. Y dice, al momento un ángel del Señor le hirió, lo enfermó. Un ángel del Señor lo enfermó. Por cuanto no dio la gloria a Dios. Cuando en los discursos no mencionan a Dios, la gloria no es para el Señor. Los resultados como representante del pueblo, como presidente, el que preside el pueblo, ¿no le dan la gloria al Señor? Trae las consecuencias que traen acá. Entonces dice, el ángel lo hirió, lo enfermó, por cuanto no dio la gloria a Dios. Y expiró comido de gusanos. Entonces estuve buscando un poco y aquí la enfermedad, según los escritos de Claudio Josefo, que es uno de los historiadores más antiguos de la historia judía, dice que esta muerte de Herodes se da por una enfermedad en la que sufre una gangrena en sus genitales. Y efectivamente hay una infección a tal nivel que hay gusanos, obviamente huele podrido, huele terrible, y cuando hablaba, su mal aliento, su halitosis también generaba desagrado en todos los que estaban alrededor por esa enfermedad que él tenía. Se sometió a tratamientos que le proponían los médicos en la época, uno de esos incluyendo aceite hirviendo ahí en los genitales, que terminó generándole, parece que una lesión a nivel de las órbitas, no sé cómo habrá sido ese pedazo. Otros dicen que también termina con cirrosis, que terminó en insuficiencia renal según otros escritos y análisis que han hecho
otros en una falla cardíaca, en fin, una falla multisistémica por una herida, por una enfermedad que termina en esa infección a nivel genital. Dentro de eso, algunos dicen que también le dio una enfermedad de transmisión sexual, dicen que gonorrea, y que esa puede terminar con lesiones como las que describe Claudio Josefo en esta muerte de Herodes. Entonces acá, al momento un ángel del Señor le hirió, lo enfermó de esa manera, por cuanto no dio la gloria a Dios. Y lo hirió, pues de una manera donde más le dolía. Y expiró comido por gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. O sea, entre más querían agredir al pueblo del Señor, la palabra más crecía y más se multiplicaba y más llegaba a los corazones de las personas. De pronto, cuando sintamos que en nuestros territorios hay mayor persecución a los creyentes, la palabra más se va a expandir y de eso se encarga el Señor. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Bueno, y ahí termina este capítulo 12, muy interesante. Debemos estar muy pendientes. Voz de Dios y no de hombres. El Señor escucha la oración de su iglesia y debemos orar también por nuestros líderes, tanto de la iglesia como nuestros líderes políticos y del gobierno. Oremos también por nuestras familias, por nuestros hogares y nunca olvidemos que sobre nuestras vidas hay promesas que vienen desde arriba.